Dios lo bendiga, bienvenido a quien no pude saludar. Estamos contentos de poder estar con este frío en un lugar calentito. ¿Qué dice usted? Una bendición, ¿no? Hubo años acá que tiritábamos de frío, ¿te acordás, Tito? Porque no había estufas, no había aire acondicionado que tirase calor y arriba había un tornillo terrible. Pero ahí estábamos trabajando para el Señor y contentos hoy de poder estar disfrutando de lo que muchos también han sembrado. Muchos hermanos han ayudado no solo para comprar este local, sino para comprar absolutamente todo lo que hay. Amén. Y para que usted pueda disfrutarlo. Así que agradecemos la fidelidad de los diezmadores. Como todo creyente sabe que la obra se sostiene a través de los diezmos, y los que dan ofrendas también, porque en esta etapa estamos también terminando un aula nueva que nos está costando casi unos 100.000 pesos. El hermano Bruno nos está ayudando mucho, que él es herrero, pero bueno, ahora tenemos que comprar las ventanas, todo lo que es el durlock interior, así que nos falta una tercera etapa, así que después le vamos a pasar fotos, porque es difícil llegar, porque ya tenemos los lugares todos ocupados y casi ni se puede llegar. Pero ore por eso, porque las maestras lo necesitan, el Instituto Bíblico que dirige Tito y Susi también, y todo eso sale de los fondos de la iglesia. Así que quería agradecerles y a todos los hermanos que también han dado ofrendas especiales, gente que ha venido, aparte de los diezmos y ofrenda, ha querido colaborar con esto, y estamos agradecidos porque se está trabajando, se está extendiendo. Quiero que juntos compartamos algo que hemos estado viendo, ¿no? En este mes, que es el libro de Génesis capítulo 39. Búsquelo, aunque ya casi nadie usa Biblia, abra su celular, ¿no es cierto? Han cambiado los tiempos, ¿no es cierto? Tengo un pastor amigo en Ramos Mejía que no les deja abrir el celular, los obliga a traer Biblia, si no se enoja. ¿La hermana Nelly también? Sí, bueno. Así que tenemos también acá el Easy Worship, que nos permite también leer eso, pero espero que usted tenga Biblia, tiene que tener una Biblia, leerla en casa. El celular es un accesorio, pero la Biblia, la letra escrita, la lectura es fundamental. Vamos a estar leyendo y vamos a estar concentrándonos en la última parte de este capítulo, pero antes quiero avisarle que el próximo lunes y martes es feriado puente, ¿sabe, no es cierto? Algunos se van de vacaciones, pero nosotros no. El martes vamos a juntarnos en la iglesia, ya que es feriado nacional, a hacer trabajos de mantenimiento de la iglesia, hombres y mujeres, voluntarios, los obreros lógicos. Si usted me dice, me quedé de planza para arriba a dormir, no, es tiempo de trabajar para el Señor, por las almas, así que vamos a estar trabajando, arreglando cosas en la iglesia, y creo que, ¿qué hay para comer? ¿Un guiso qué rico, mondongo? Me vengo. No, porque hay gente que no le gusta el mondongo. Pero bueno, un buen guisazo al mediodía, aquellos solteros que no tiene quien le cocine seguramente van a venir, pero no se les va a dar de comer si no vienen a trabajar desde temprano. ¿A qué hora, Gera? De 10 a 5 de la tarde, tipo 1 o 2 de la tarde comemos. Néstor, vos venís, ¿no es cierto? Sí, pero no te comas 4 platos, porque no es negocio 4 platos. Y algunos llegan al mediodía para comer nomás. Sí, la comida es gratis, es una ofrenda que hace la iglesia para aquellos hermanos que tienen talentos y ayuda. Este pasaje dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vamos rápido, eso. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa ¿de quién? De José. Y la bendición de Dios estaba
sobre todo lo que tenía, así en casa, como en el campo, como en la playa y como el mar. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios sobre todas las cosas? Este pasaje nos enseña que no solo Dios bendice a las personas, sino que Dios quiere bendecir todas las cosas que tenemos. ¿Es posible esto? Sí, lo vemos acá. Pero para eso fue necesario un hombre, podemos agregar una mujer, entregado a Dios, con fe en Dios e íntegro en las cosas de Dios. Porque él no guardó rencor, no era un amargado, no era un resentido, no era un mal esclavo, era laburador, era puntual, aprendía. Todo eso lo hemos visto estas semanas que hemos estado estudiando el pasaje. Y debido a esto hay un regalo de parte de Dios, que hemos visto que fue un varón próspero. Y dentro de la prosperidad está de que Dios bendice todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Tu casa, el campo, el negocio, el auto, la camioneta, la heladera, la cocina. Dice la Biblia que Dios bendijo absolutamente todo por José. ¿Cuántos quieren tener un José en la casa? ¿Cuántos quieren tener? ¿Cuántos quieren ser como José? Ahí es diferente. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a bendecir todo lo que toques, todo lo que hagas, todo lo que tengas. ¿Quién no quiere esto, hermanos? Creo que todos lo queremos y lo pedimos y lo buscamos, y si fuera posible haríamos cualquier cosa para que el trabajo salga bien, para que el estudio salga bien, para que la casa ande bien, para que el auto, el negocio, la fábrica, los emprendimientos, todo vaya bien. Pero no es tan fácil. O sí, es fácil. Solamente que nos cuesta asumir el compromiso y la responsabilidad de ser santos delante de Dios. Diga conmigo, santos delante de Dios. Recién a Johnny se le cayó una estampita, no sé de qué santo era. Pero a más de uno de nosotros se nos caían las estampitas, ¿no es cierto? Las cintitas rojas, la plantita ¿de qué? De laurel no, de olivo, el triguito de San Cayetano. Espero que todavía no lo tenga en su casa, que esto ya haya sido una etapa superada en su vida. Pero normalmente creemos que estas bendiciones son para los santos, para los pastores, para la gente especial. Pero yo quiero decirte una cosa, vos que estás buscando la bendición, vos que estás buscando novio, que estás buscando, no miro a nadie, vos que estás buscando novia, vos que estás buscando esposo, esposa, trabajo, plata, negocios, vos tenés que estar atento a esto que voy a decir. Porque creo que nadie quiere fracasar, nadie quiere sufrir, nadie quiere perder. O sí, usted es masoquista, vino para sufrir, para perder todo. No. Bueno, acá hay un ejemplo maravilloso, simple y claro, de cómo podemos ser prósperos, cómo podemos ser bendecidos y cómo se puede bendecir todo lo que tenemos. ¿Cómo, pastor? Dele, arranque, diga. ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que pagar? ¿Tengo que pactar? ¿Tengo que caminar de rodillas sobre el maíz? ¿Tengo que ir de rodillas hasta la cancha de River y volver? ¿O quizás hasta la cancha de Boca y volver? Dice simplemente que Dios estaba con José porque José estaba con Dios. José hacía la voluntad de Dios. Y piense usted que José no tenía Biblia, no existía la Biblia en esa época. Ni siquiera Moisés. Pastor, ¿y entonces qué obedecía? Lo que él había escuchado, él lo hacía. ¿Usted hace todo lo que escucha? ¿O es medio como esos burros que se empacan, ¿veo? O los perros esos que te ladran, esos grandotes que tirás y ni se mueven. Es así de simple, hermanos. La bendición de Dios acompaña a aquellos que buscan de Dios y que le agradan a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Usted lo hace? Bueno, lo intentamos, somos sinceros, lo intentamos, lo queremos, pero ¿cuesta? Sí que cuesta. Pero no creo más que a José, hermano, porque José era esclavo, lo habían abandonado, lo habían traicionado,
lo habían ejecutado en vida, lo habían vendido, lo habían convertido en esclavo, y a pesar de todo eso, ¿qué hacía? Seguía agradando a Dios. O sea que, aunque a vos te pase lo que te pase, la clave es la obediencia. Vamos a seguir leyendo a ver cómo sigue esto. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Y a mí qué me importa? A mí, a Nelly sí, a Nelly soltera. Dice, ¿por qué Dios puso esto ahí? ¿Por qué Dios quiso decir que era hermoso semblante y buena presencia? O sea, no solo que era lindo, sino que también era elegante, tenía buena presencia. Era una persona bien vestida, educada, de eso habla. Pero ¿qué tiene que ver, pastor? Es que eso también tiene que ver, no con la prosperidad, porque entonces yo no soy próspero, hermano, porque yo soy feo, tengo mala presencia y la gente se asusta cuando me ve. No sé si a usted le pasará lo mismo, ¿no es cierto? Pero no pasa por ahí. Pasa de que va a suceder ahora algo que va a atentar con toda la bendición que estaba acumulando José. Vamos a leer. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pobrecita, tenía frío la chica. ¿Se refiere a eso? La Biblia no va a decir, en este caso, a qué se refería. Lo estaba invitando a tener relaciones sexuales con ella, y él era un esclavo. ¿Qué tenía que hacer el esclavo? En todo caso, obedecer. ¿Qué piensa que hizo José? Si él era el mayordomo de la casa, si él era fachero, él tenía que obedecer. Él debía su vida a Potifar, pero también a la mujer, que le podía decir a Potifar, matalo a este esclavo, no lo soporto más. Y entró en la vida de José otra prueba más, otro plan diabólico. Una fue que lo quisieron matar, otra fue que lo quisieron amargar, resentir, y ahora viene la tentación. Yo no me quiero concentrar nada más en la tentación sexual, que puede ser el problema de algunos, pero no es el único problema que el ser humano tiene. Hay tentaciones que no es pecado ser tentado, pero hay tentaciones que tienen que ver con los pecados de la carne, ¿no es cierto? Que es el sexo, que es la violencia, que son los vicios, que es el cigarro, tiene que ver con la naturaleza humana. Pero después están los otros pecados, que son los pecados del corazón, que son los sentimientos, el odio, el enojo, la ira, el rencor, son emocionales, no se ven. Capaz si lo vemos al hermano con el cigarrillo, decimos, vicioso, pero al chusma, envidioso, murmurador, no lo vemos. Pero es también una tentación y un pecado. Y después están los pecados que tienen que ver con los pensamientos, que no tiene que ver con los sentimientos, no tiene que ver con la carne, sino que tiene que ver con lo que la mente del hombre piensa. Y una vez Jesús le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no están puestos en los planes de Dios. Y él estaba pensando cosas que eran pecado. ¿También eso, pastor? Sí, también eso. Entonces están los pecados de la carne, que tiene que ver con la acción, con lo que se dice, con lo que se hace con el cuerpo. Está la tentación del corazón, de que yo no robo, pero soy un envidioso que me encantaría robar. Odio, rencor, amargura, envidia, qué sé yo, celo. Ayúdeme, a ver usted que sabe de pecados del alma. Porque yo soy una pinturita, no. Todos los conocemos. Por eso yo voy a abarcar hoy este tema de la tentación, pero vamos a ver por qué José es tentado en esa área. Porque ya había sido tentado en el área emocional. Y tenemos que saber que todos los hijos de Dios vamos a ser tentados. ¿Lo sabe? Todos nosotros somos tentados. Ay, pero ¿por qué Dios lo permite? Ahora se lo voy a explicar.
Pero tentación no significa que uno peca. Ay, pastor, tengo malos pensamientos. Bueno, eso no es pecado. Usted tiene que renunciar, usted tiene que frenarlos y detenerlos. Y vamos a explicar eso también. Pero ¿por qué José tenía que padecer tantas cosas? Porque para llegar a niveles altos hay que superar tentaciones. Todos los hombres y las mujeres de Dios. Pero Dios no va a permitir ciertas cosas en nuestra vida. Vamos a ver cómo termina esta historia. ¿Tendría sueño José? Y él no quiso dormir. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, le dijo a la mujer. No hay otra mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? ¿Dice eso? ¿Qué dice? Pero si está hablando de Potifar. No le iba a fallar al amigo, no le iba a fallar al jefe, no le iba a fallar al empresario, no le iba a fallar al que le daba de comer. Es que a José no le interesaba tanto eso, le interesaba a alguien mayor, que era a Dios. El hijo pródigo, cuando volvió, ¿se acuerda la parábola del hijo pródigo? Le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros cuando somos tentados a pecar contra Dios. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo sepa, Dios sí lo sabe. Y es hacia allí donde apunta el enemigo que quiere hacernos pecar. Quiere ponernos mal con Dios. ¿Por qué? Porque la bendición viene de Dios. Porque Dios estaba con él. Porque cuando uno peca, Dios se aleja de nosotros. Porque no puede estar cerca del pecado. Y la bendición también se corta. Y José sabía esto, por eso le habla a la mujer. Yo no sé si me pondría a hablar con una mujer que me invita a dormir. No sé, Claudia, qué pensará. Pero evidentemente esta mujer habrá insistido 800 millones de veces en el trabajo. Y quien tiene un trabajo fijo, yo creo que muchas veces hay tentaciones ahí, ¿o no? Ver a una persona todos los días, ver a una persona que todos los días insiste, o en el barrio, o estoy hablando de un idioma que no existe acá. Eso pasa en todos lados. Entonces José dijo: mirá, yo voy a tener que trabajar todos los días acá, esta mujer la voy a ubicar, le voy a hablar antes que se termine todo mal. Y le habló a la tentación. Pastor, ¿pero hay que hablar? Sí, hermano, usted tiene que hablar con la tentación. Usted tiene que hablar en voz alta y decir: yo no voy a ceder a esta tentación porque tengo a mi jefe, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo todo lo que Dios me... Y empezar a argumentar, pero no para ver si lo hago o no lo hago, sino para decir por qué no lo hago. Porque uno tiene que ser claro. No hace falta ir a hablar con el psicólogo para decirle: ¿qué piensa usted? Ah, menos mal que me dijo. No, usted tiene que saber qué es lo que puede llegar a pasar, qué es lo que puede llegar a perder, qué es lo que va a perder de parte de Dios principalmente. Porque José le dice: ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe contra quién pecamos nosotros si pecamos? Primero contra Dios. Todo lo que usted hace no se lo hace a la gente. No se lo hace a su jefe. No se lo hace a Macri, no se lo hace a su esposo, no se lo hace a su esposa. Se lo está haciendo a Dios. Porque el pecado es contra... Y usted va a tener que dar cuenta con Dios. Sí, pero también... Sí, y después también con las personas. Por eso uno tiene que tener temor de Dios. Y José lo tenía. Por eso era un varón próspero. Diga conmigo, próspero. Así que no se deje engañar, traiga guita que Dios lo va a prosperar. Haga esto que Dios lo va a prosperar. La prosperidad viene acompañada de la obediencia a Dios. Es verdad, hay que diezmar, hay que ofrendar, no hay que robarle a Dios. Eso hay que hacerlo, pero también hay que hacer todo lo demás. Que en este caso, José demuestra no tener bronca contra sus hermanos, no tener bronca contra Dios, no tirarse a chanta.
seguir trabajando, seguir sirviendo y seguir creyendo en los sueños que Dios le había dado. Pero ahora tenía que pasar una prueba, tenía que pasarla. Que era la tentación ya no del alma, sino que era una tentación física. Pero mire este muchacho que tenía unos 17, 18 años, así como Daniel y sus 3 amigos, que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hay que proponer en nuestro corazón hoy qué no voy a hacer. Hoy vos tenés que decidir qué nunca vas a hacer. Pero no hablo, no, yo nunca maté, nunca robé. Veo que la gente dice, yo nunca robé, no. Tenemos que agarrar la Biblia y meditar en los dichos de tu boca, meditar en la voluntad de Dios para no pecar contra ti, dice la Biblia. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para no pecar contra Él, más allá de lo que vos pensás, más allá de lo que los demás te dicen. Porque hay pecados que están aceptados por la sociedad, usted sabe. Hay pecados que están aceptados por la familia. Y hay pecados que están aceptados por los cristianos. Hay cristianos o hay iglesias donde se dicen malas palabras. No está bien, es un pecado. Pero lo dice el hermano, está mal, es pecado. Pero en mi familia siempre lo hicieron. ¿Y qué importa que lo diga la familia? Sí, pero en Argentina todo, ¿qué importa? Nosotros debemos agradar a Dios por su palabra. Por eso usted tiene que saber la Biblia. Por eso muchas veces no nos va bien. Por eso Dios no nos responde. Por eso no hay bendición en nuestro trabajo, en nuestro campo, en nuestra familia, en nuestra salud y en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Dios solamente prospera y bendice a aquellos que hacen su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Ya se está medio calladito, no estoy regalando nada, así que no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría con...? Él sabía bien lo que estaba bien, lo que estaba mal, los límites y contra quién él tendría que rendir cuentas. Sépalo, hermano, Dios es a quien debemos temer en primer lugar. Y después a Potifar. Y después el privilegio que Dios te ha dado. ¿Estás dispuesto a perder todo lo que Dios te ha dado? ¿Estás dispuesto a perder? Porque cuando uno peca contra Dios, la bendición de Dios se aparta. Y desgraciadamente terminan como el hijo pródigo, mal. Sí, pero todos lo hacen. Bueno, ¿vos querés ser como todos o querés ser como José? Yo quiero ser como José y me voy a esforzar todo lo que pueda. Sigamos, Nacho. Dice, hablando ella a José cada día, ¿cada cuánto? Cada día, y no escuchándola a él, ¿y qué? No escuchándola, para acostarse al lado de ella, para estar con ella mirando el partido Argentina-Chile. No, era eso lo que quería. La tentación, hermanos, la tentación no se va a detener fácilmente. Lo sabe. Ahora, vamos a ver un pasaje después de por qué él era tentado continuamente. Dice, hablando ella a José todos los días, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Uy, no vino el Pancho, no vino el José, no vino el jardinero, no vino el cocinero. Es paro nacional y yo no sabía, dijo José. No, la bruja había preparado la escena del crimen. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Esta se tenía que tomar un Valium y dormí sola, tranquila. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, ¿qué hizo la despechada? Llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Ay, pobrecita, esta chica. Bueno, chiste aparte, José se acercó demasiado al punto que esta mujer le arrebató la ropa y dice la Biblia que él se fue. ¿No? ¿Se fue qué? Se fue corriendo. Yo no sé qué tan cerca estaba él de la mujer, pero parece que él estaba siendo muy tentado. Si no, la hubiera visto de lejos.
Y parece que era una chica muy linda, porque Potifar era un eunuco principal y no agarraban chicas, digamos, feas. O sea que él estaba siendo tentado, porque dice que todos los días esta mujer hablaba. Veía que estaba a punto, ¿no es cierto?, de caer. Y él se confió de que la mujer se iba a detener, pero no se detuvo. Y confió que no habiendo nadie, dijo, bueno, voy a seguir limpiando, hablando. Y casi, hermanos, casi pierde toda la bendición. Porque Satanás quiere que usted peque. Simplemente eso. Y de cualquier manera va a tratar de hacerlo en las áreas en que usted y yo somos débiles. A mí me pueden poner el whisky, me pueden poner cigarrillos, me pueden poner drogas, que a mí no me va a tentar, porque jamás tomé, jamás me drogué, jamás fumé. Pero para ciertas personas eso es terrible, es una lucha infernal. Y quizás para usted su tentación puede ser su carácter, sus sentimientos, sus pensamientos o algún área carnal, pero usted tiene que conocerlo para no arriesgarse y llegar a estos niveles. En Alcohólicos Anónimos dicen, bueno, nunca más, ni un vasito así. Ni un vasito así. En la droga, ni a 10 cuadras vas a pasar ahí de los vendedores, de los amigos tuyos. ¿Por qué? Porque no podés arriesgarte, porque es una debilidad, es una tentación. Un numerito, un fijo, un caballito, nada, pasá en la otra punta. Y entonces, la mujer empieza a tratar de destruir su reputación. Porque él había ganado un gran testimonio. ¿Había pecado? No, pero ahora iba a tratar de destruir su testimonio y hablarle mal de todos. Por despechada, para cubrirse, para que no la acusen a ella. Y José iba a ser tentado en otra área, en el área de la injusticia, de la difamación, en el área de la acusación, en el área en que no podemos detenerla. Porque la injusticia es cuando nos hacen algo que no es justo y que lo pueden hacer un escrache y quedás escrachado para toda la vida. Y no te levantás nunca más, y nunca más hay confianza, y nunca más te van a creer, y nunca más te van a dar lugar. ¿Por qué? Porque destruyen tu imagen, destruyen tu trayectoria, destruyen tu testimonio. Entonces, la mujer empieza y llama a toda la gente y dice, no, vuelve. Primero se la agarra con el marido, le dice, mirá, nos ha traído un hebreo, racista la mujer, y le echa la culpa al marido. Nos trajo un hebreo a casa, un degenerado, un violador, dice, para que hiciese burla de nosotros. Y encima dice que no solo intentó con ella, sino que dice, con muchos, con muchas. Y empieza a inflar la situación. Y vino él a mí para dormir conmigo, y yo empecé a los gritos, auxilio, auxilio. Ahora sí. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió el cobarde. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras a Potifar, su marido, diciendo, el siervo hebreo que no... Y lo acusó a Potifar. Empezó a meter cizaña y Potifar empezó también a recibir palo. Porque el diablo no perdona, hermano. El pecado, la tentación, no perdona, no va a perdonar. Dice, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. ¿Sabe que esto merecía la muerte? Potifar era el jefe de la guardia. Un esclavo que quisiese violar a una mujer, más su mujer, el amo tenía poder para matar al esclavo, usted sabe. ¿Y qué iba a hacer? José ya lo habían querido matar una vez y Dios lo guardó. Y ahora otra vez el diablo se levanta para matar al siervo de Dios.
para matar al Hijo de Dios, para matar a aquel en el cual Dios quería cumplir un plan. Y tenemos que estar preparados, hermanos, no solo para afrontar las tentaciones, sino también para afrontar las injusticias, que son tan duras y tan crueles como las tentaciones. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Deténgase ahí, no muevas nada, Nacho. ¿Por qué no lo metió en la cárcel común? ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué lo puso en una cárcel de élite? Dice que la cárcel de los que mandaba preso el rey. Y el rey mandaba presos a gobernadores, a ministros, a ingenieros, a generales, a militares, gente de clase alta. Primero nos ponemos de acuerdo de que Dios estaba con José. Aunque el pibe estaba como trapo de piso, Dios le dijo, no voy a permitir que te maten, porque vos estás guardando la integridad y la santidad. Aunque estuviste muy cerca de la morocha esa o de la rubia esa, saliste corriendo a tiempo, y yo tengo un plan con tu vida, pero también porque Potifar no creyó verdaderamente el mensaje que dio la mujer. Si no, ahí, tac, le rebanaba la cabeza. 21. Pero Jehová estaba con José en la cárcel. ¿Y por qué Dios confirma en la palabra, aún en la cárcel estaba con él? ¿Sabe por qué? Porque José nunca se apartó de Dios. Porque José, a pesar de que estuvo quizás jugando con fuego, él era temeroso de Dios y Dios le confirmó. Es como el apóstol Pedro, ¿se acuerda que lo negó a Jesús 3 veces? Pero Jesús lo encontró y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y lo restauró y le dio el ministerio de la predicación. Así Dios confirma nuevamente en el corazón de sus hijos su amor incondicional. ¿Pero usted cree, pastor, que Dios me va a perdonar y me va a dar una oportunidad? 70 veces 7 nos debemos perdonar nosotros. ¿Cuánto más Él te va a perdonar a ti si pecas contra Dios, o si cedes a la tentación, o si se te pasa por la cabeza? Pastor, pero yo siempre le digo a Dios que no lo voy a hacer más y vuelvo otra vez. ¿Me perdonará? Dios te perdonará. Porque Él no vino a condenarte, Él vino a buscar un corazón verdaderamente arrepentido. Y un corazón sincero, que le pueda decir, Dios, estoy luchando contra el cigarrillo, ayúdame. Y Dios te ayuda y ve tu sinceridad. Señor, estoy luchando contra el odio, contra el rencor, contra la falta de perdón. ¿Y Dios qué va a hacer? ¿Te va a condenar? ¿Te va a dejar? No, Dios va a decir, y estaré contigo aún y te ayudaré. 70 veces vas a caer, 70 veces te voy a levantar. No te dejaré ni te desampararé, siempre y cuando aceptes mi palabra como la palabra de Dios y vos quieras obedecerla. Ahora, si vos te mandás solo y decís, yo no creo en esto, yo hago lo que quiero, listo, ahí va a ser tu fruto y tu cosecha. Pero Jehová estaba con José en la cárcel y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez vuelve a pasar lo mismo que pasó con Potifar. Vamos. 23. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. A los pocos meses, a los pocos años, la bendición de Dios se vuelve a glorificar en la vida de José. ¿Buscó venganza él? Figura en la Biblia que le habló a Potifar, le dijo, mira, te lo voy a decir, pero tu mujer es... No le dijo nada. Se la agarró con Dios y dijo, Dios, pero ya me quisieron matar, me vendieron como esclavo y ahora me difaman injustamente, me las vas a pagar, Dios. ¿Lo hizo así tampoco? Tampoco, hermanos. Él mantuvo su corazón íntegro delante de Dios, su cuerpo íntegro delante de Dios y sus pensamientos pensando de que Dios iba a cumplir algún día los sueños que le había prometido. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser así? Es verdad que hay tentaciones y que a veces pensamos,
ya Dios se olvidó. Es verdad que a veces el corazón agarra y nos quiere hacer llevar a hacer cosas malas. Es verdad que a veces vienen las debilidades del cuerpo, de la carne, y uno capaz quiere volver al pasado. Pero al final y al cabo José se mantuvo firme en el Señor y Dios se glorificó nuevamente. Y ahí en la cárcel, un lugar peor que la esclavitud, Dios lo levanta, Dios lo exalta, empieza a ser verdaderamente un buen hombre y reconocido aún en la cárcel. 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No importa quién hable mal de vos, no importa la injusticia que sufras, acá hay una enseñanza de cómo actuar ante la tentación, de cómo actuar ante el odio de las personas, de cómo actuar ante las injusticias de la vida. Y mañana voy a estar hablando acerca de las injusticias, de cómo afrontarlas nosotros los cristianos. Versículo 23, el 39 y ahí no más. Yo quiero que leamos Santiago capítulo 1, versículo 14. Porque quiero explicarle lo que significa la tentación. Dice la Biblia en Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. ¿Cómo funciona la tentación? La Biblia dice que Dios no tienta. La Biblia dice que Satanás tampoco tienta. Y la Biblia dice que las personas tampoco te pueden tentar. Vos me traes marihuana acá, a mí no me hace nada. Pero si yo soy una persona que fumaba marihuana y que me gustaba la marihuana, vos me traes marihuana acá y de adentro mío me salen las ganas de fumar marihuana, ¿sí o no? Porque la tentación está acá. La debilidad está acá. No está afuera, hermanos. Está acá, dice la Biblia. Cada uno es tentado, dice, de su propia debilidad natural. ¿Sos de decir malas palabras? Bueno, mirá, me hiciste decir malas palabras. Mentiroso, nadie te hizo decir malas palabras. La dijiste vos, de tu propia concupiscencia, de lengua larga que tenés. Ay, la hermana me hizo sacarle el cuero a media nación. Que mate va, bizcochito, me tiró de la lengua y no quedó una viva. Le arranqué el cuero toda. No digas mentiras, fuiste vos que te gusta. Fuiste vos que te aceitan un poquito y ya arrancás. No, me involucraron, andá a decirle a un juez o a un abogado, me obligaron a robar. No, vos también vas preso. Entonces dice que de nuestra propia concupiscencia, hermanos, viene la tentación. O sea que José fue tentado porque a él algo le gustaba, algo le atraía. Por eso dice la Biblia que se acercó tanto hasta que la chica le manoteó la ropa. Dice, versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué significa la concupiscencia? La concupiscencia es ese deseo natural de hacer algo que va contra de Dios. Y sabe que el pecado es agradable a los ojos y agradable para comer. Nadie va a ser tentado de, ay, qué asco la marihuana. No, es porque te gusta. Ay, qué asco esa mujer de Potifar. No, José, es porque la miraste varias veces. Si no le decís, flaca, por mí, hacé lo que quieras. Pero no hay... Él fue tentado por la concupiscencia y nosotros somos tentados, hermano, por lo que de nuestro corazón muchas veces es atraído y seducido. Las malas palabras, el enojo, la envidia, la ira, los celos. Es algo nuestro, está acá adentro y nosotros somos los responsables de vencer la tentación. Pero ¿qué pasa cuando concibe la concupiscencia? Dice, concibe, después que ha concebido. ¿Qué significa concebir? Dar a luz, ¿no? Decido hacerlo. Ahí es el problema. Cuando está la tentación dando vuelta en la cabeza, ¿qué hago? ¿Lo fumo? ¿No lo fumo? ¿Me drogo? ¿No me drogo? ¿Robo? ¿Le pego? ¿No le pego? ¿Miento? ¿No? Está ahí dando vuelta. No pasa nada, es tentación. Hablás como habló José.
no, yo tengo este trabajo, yo tengo esta bendición, Potifar confió en mí, mujer, todo, pero vos no, ¿cómo voy a pecar? Hablale a la tentación, hablale a tu concupiscencia, sé consciente de que sos vos que vas a tener que decidir sí o no, y que sos vos que no tenés que concebir. ¿Qué pasa con esta palabra concebir? Significa cuando decidís desobedecer a Dios. Lo decidís acá. Y agarrás y decís, más sí, lo hago. Como Eva cuando vio el fruto prohibido. Dice que vio que era codiciable. Satanás se lo mostró, pero ella deseó. Ella pasó la autoridad de su marido, pasó la autoridad que Dios le había dicho, no comerás. Y dijo, pero es agradable a los ojos, a la vista y para comer. Y ella cuando decide, ahí agarra y lo come. O sea que mientras uno es tentado, uno no peca, hermano. Es cuando uno decide en su corazón. Por eso a Jesús le decían el pecado, y él le dice, no, cuando vos ya codiciás una mujer en este caso, ahí ya adulteraste en tu corazón. Porque el pecado está acá. No, pero no lo hice. Sí, pero no lo hiciste porque te faltó la oportunidad. Porque no era tu turno de tener ahí $20.000 en la caja. Pero si lo hubieras tenido, ya hace como un año dijiste en tu corazón, si yo lo veo, lo agarro y me lo llevo. El pecado está acá. Cuando vos concebiste, ya está. La Biblia nos enseña que ya había determinado en su corazón no pecar contra Dios. Y otros dice que ya había decidido matarlo a Abel. Y Caín dice que se lo llevó a su hermano al campo y lo mató, pero ya lo había decidido antes. Por eso usted tiene que evaluar en su corazón si ha decidido no pecar contra Dios o ha decidido seguir así pecando contra Dios. Pastor, pero hay otros que son peores, no te interesa. Pastor, pero lo hacen todos, no te interesa. Pastor, pero lo hizo mi familia, lo hacen, no te interesa. Porque vos estás alcanzando la bendición de Dios para tu vida, tu casa, el campo y todo lo que vos tenés. Y vos vas a tener que dar cuenta delante de Dios. Y dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que Eva cuando vio el fruto y empezó la tentación, ella en vez de decir, como dijo José, no, mirá, Dios nos dio todo, somos los señores de la tierra, solamente de ese nos dijo, ¿para qué me voy a arruinar y pecar contra Dios? No, pero es rico y esto. Y dice que ella lo vio y dio a luz la concupiscencia en su corazón. ¿Y ahora qué le faltaba? Nada, subirse al árbol y agarrarlo. O sea que aún estás a tiempo de arrepentirte cuando en tu corazón has decidido. Porque quizás ya has decidido robar, has decidido mentir, has decidido muchas cosas. Aún estás a tiempo, pero ya es pecado. ¿A tiempo de qué? De no morir. Porque una vez que uno ejecuta el pecado y agarrás el porro o agarrás la plata o te vas con otro hombre, con otra mujer, ahí ya es la muerte. Y recién ahí sos consciente de que estás muerto. Recién ahí experimentás la separación de Dios, las consecuencias del pecado. Pero mientras tanto, no, Dios te guarda, pero ya estás yendo en camino ahí. Por eso Dios le dice a Caín, Caín, cuida tu corazón, porque veo que hay envidia y odio contra tu hermano. Y si vos seguís así, vas a terminar matándolo. Y Caín le dijo, ¿pero qué soy? Yo guarda de mi hermano, ¿qué me interesa? Y lo terminó matando. Por eso este es el proceso en el cual, en el corazón de José, estaba a punto de pecar. El origen de la tentación. ¿Pero es posible soportar la tentación? Claro que sí. 1 Corintios 10:13 lo dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén?
aún nosotros teniendo dentro nuestro la concupiscencia, Dios va a decir, yo te voy a cuidar. O sea, yo voy a plantar el árbol del bien y del mal, pero lo dejo ahí porque sé que vos podés. Porque sé y quiero que aprendas a vencer esa concupiscencia que tenés en tu corazón. ¿Pero por qué me pones esa tentación? No, Dios no pone esa tentación. Esa tentación está en tu corazón. Pero Dios quiere que aprendas a dominar esa tentación. Porque mientras estemos en esta tierra, dice que todos vamos a ser tentados. Ahora, si uno dice, bueno, somos de carne, ¿quién hay? Bueno, entonces, no, este pasaje es una mentira. Lo que tenés que decir es, sí, caí varias veces, pero sé que puedo vencer la tentación. Porque Dios quiere enseñarte a vivir en la prosperidad y en la bendición de Dios. Amén. Sí, pastor, pero cada vez que lo intento fallo. Volvélo a intentar, pedile perdón a Dios y volvélo a intentar. Porque Él sabe si sos débil o si sos vivo. Eso lo dice este pasaje. Vamos a leerlo otra vez. No os ha sobrevenido, venido sobre ustedes, ninguna tentación que no sea humana. No digas, ay, es insoportable. No, es soportable. Dice, pero fiel es Dios. Escúchelo, fiel es Dios, Dios no miente, está diciendo esto, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Por eso Jesús cuando fue tentado, antes de ir a la cruz, dice que fue a orar y que le dice, Señor, si es posible, pasa este cáliz. Él fue tentado a no morir en la cruz, pero sabía que si le pedía fuerzas a Dios, Dios se las iba a dar, porque es posible resistir el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es posible vencer la tentación. Hay que quererlo nada más. Por eso la santificación, la santidad, el querer cambiar, algunas cosas las cambiamos rápido, pero las otras que no cambiamos son las que necesitamos, junto con Dios, esforzarnos por vencerlas. ¿Y cómo? Bueno, terminamos de leer esto y lo explico. No os dejará ser tentados, no dejará, Dios no va a permitir. Es como un papá o un hijo. Le querés enseñar a nadar, y capaz que traga algo de agua, pero no lo vas a dejar que se ahogue. Pero es necesario que aprenda a nadar y capaz que algo de agüita va a tragar. Y el hijo lo va a decir, malo. Y el papá le va a decir, bueno, negro, pero tenés que aprender a nadar. Después vas a entender. Y así es Dios con nosotros. Usted querría que Dios le saque todo de un día para otro. Dios no puede, no lo va a hacer. Vos tenés que aprender a vencer tu naturaleza. Si no, vas a ser un esclavo, vas a ser una víctima del pecado, de la droga, del alcohol. Y Dios no puede hacer esto porque no somos robots. Dios nos va a dar el poder, pero si vos querés el poder para vencer el pecado y la tentación. ¿Cuántos lo quieren? Y dice, si no quedará también, ¿qué va a hacer? Te va a dar, juntamente con la tentación, te va a dar la salida. Dice, para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? Soportar. No podés escaparte. Dios te va a dar la fuerza para soportar. A José, que le dio la fuerza para soportar y después escapar. Lo metieron preso y soportó también en fe y en fidelidad al Señor. Mateo 26, 41. Así se vence la tentación. Usted que está siendo tentado, acá no hay nadie que esté siendo tentado, pues somos todos marcianos, ¿no es cierto? Todos somos tentados. Míreme con cara de angelito. Todos somos tentados. Los grandes, los chicos, los hombres y las mujeres. No, pero él es más pecador. No, todos somos tentados. Y para Dios todos los pecados son iguales. El que se droga, como el que siente envidia y tiene carita de ángel. Y nadie sabe que siente envidia. Pero Dios sí lo sabe. Y hay que vencer y luchar contra ese sentimiento pecaminoso. Dice Mateo, capítulo 26, versículo 41. ¿Lo tenés, Nacho? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto para orar, pero la carne es débil. ¿Cómo podemos hacer para no caer en la tentación, aunque Dios nos dé la salida? Diga conmigo, orando.
Por eso usted tiene que aprender a orar, por eso tiene que venir a la iglesia a orar, por eso tiene que venir a los grupos a orar, porque usted se va a beneficiar, porque usted va a estar más fuerte para afrontar la tentación y no ceder al pecado. El famoso Padre Nuestro, aún como católicos, ¿no lo rezamos casi todos los días? Y no nos dejes caer en la tentación. Antes era no nos metas en tentación, pero Dios no nos mete en tentación, así que se cambió. No nos dejes caer en la tentación. La tentación está, pero no hay que caer. Es la oración que Jesús nos enseñó. ¿Y cómo yo puedo hacer para no seguir macaneando, para no seguir en este pecado de la carne, o pecado de las emociones, o pecado de los pensamientos? Orando. Dígale al que está al lado: orá, negro, orá, nena. Orá. Juntémonos a orar. Juntémonos a orar. Júntese a orar. Ore. Ay, es que es difícil. Y bueno, ¿cómo quiere vivir usted? Es el secreto, que no es un secreto. Pero dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús fue tentado. ¿Sabías que Jesús fue tentado? Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. O sea, Jesús, que era Dios 100% y que era hombre 100%, Él fue tentado. Pero dice la Biblia que nunca pecó. O sea que el que usted sea tentado no significa que sea un pecador. Diga amén. Y no deje condenarse, porque Satanás te quiere hacer sentir mal de las tentaciones. Hay muchas personas que son tentadas y sufren. No, Dios no me ama. No, las tentaciones es una cosa. El practicar el pecado, ahí sí te lleva a la muerte espiritual y a las consecuencias del mal. Pero si vos te arrepentís, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pastor, pero cada vez que le pido perdón, cada vez que le pedís perdón. Pero ya son años. Me llamó un chico que volvió a caer en la droga, ya hace como 10 años. Sale, entra, va a una iglesia acá cerca. Le digo, bueno, ¿y cómo estás? No, estoy mal, pero ya dejé hace una semana. ¿Y vas a volver a Dios? Y no sé, no, tenés que volver a Dios. ¿Pero Dios me va a perdonar? Sí te va a perdonar. ¿Te pensás que disfruta? Sos vos el que tenés que aprender a vencer y decidirte una vez por todas. Y a muchos les lleva mucho tiempo, a otros lo entienden rápido. Pero la decisión de vencer el pecado es mía. El tema es si vos considerás que lo que estás haciendo es pecado. Porque si vos decís, bueno, sí, quise dejar un montón de veces, pero no pude, así que es la voluntad de Dios que yo siga con esto. No. Si está en la Biblia, tenés que seguir luchando. Esa es tu lucha, esa es tu prueba, ese es tu proceso de crecimiento. No lo podés negar, no lo podés evitar. Pedí oración, pedí consejería. Pero si vos estás atado por las malas palabras, si vos estás atado por los malos sentimientos o el pecado que sea, eso es lo que Dios quiere que vos venzas. Si vos amás el dinero, si vos amás el trabajo, si vos amás a la familia, si vos estás haciendo cosas que a Dios no le agradan, tenés que pedirle a Dios que te ayude. Y reconocer que eso está mal. Y dice que era tentado por el diablo. Y Hebreos 4:15 dice del Señor, porque no tenemos un Salvador, un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pastor, ¿en todo? ¿Qué dice ahí? En todo. A ver, en todo. ¿Qué es en todo? En todo lo que vos sos tentado, Satanás se ocupó de tentarlo a Jesús. No, en todo. Dice que fue tentado en todo y que puede compadecerse de tus
¿Usted tiene vergüenza de sus debilidades? Y sí, ante Él no tengas vergüenza, porque Él te comprende, porque Él lo sintió, esa tentación. ¿Sabe? Normalmente uno es muy cruel y rígido para condenar a los demás. Es un drogadicto, claro, porque vos nunca te drogaste, pero si vos consumiste droga y fuiste libre de la droga, sabés lo que cuesta salir, sabés lo que te provoca, jamás vas a hablar así de otra persona. Y desgraciadamente a muchos Dios los tiene que llevar a que experimenten para que después tengan misericordia. Porque somos muy condenativos para apuntar. Pero acordate que cuando apuntás a alguien así, hay 3 dedos que te apuntan a vos. O si apuntás así, hay 2 dedos. Acordate de eso. Pero Dios no es así, el Señor no es así, Jesucristo no es así. Él se compadece de nuestras debilidades y podemos venir a su presencia y decir, Señor, ayúdame porque tengo esta debilidad, esta tentación, y Dios dice que se va a compadecer de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, pero no pecó. Todo lo puedo en Cristo, que me va a dar las mismas fuerzas que Él tuvo para no pecar, me las va a dar porque Él prometió que me iba a dar la salida y que la tentación no iba a ser más grande de lo que yo pueda soportar. Ese es el Cristo que tenemos, hermano. Ay, pero no es perfecto, no es inmaculado, no es que se tapa los ojos cuando nos ve. No, te dice, yo pasé por lo mismo. Yo sé lo que estás viviendo, hermana, yo sé lo que estás viviendo. Pastor, pero yo tengo ganas de matarla. Y Jesús te dice, yo también. Yo también quise matar a un par, a los apóstoles. Sí, pero tengo ganas de... Y Jesús te dice, está bien. ¿Cómo está bien? Es que yo también sentí todo. Pero estoy enojado con Dios. Y yo también le dije, Dios, ¿hasta cuándo los voy a soportar? ¿O por qué tengo que pasar? Hermano, acérquese confiadamente con sus debilidades. Hay una hermosa canción que dice, tal como soy, Señor. ¿Se acuerda? Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, tal como sos. Vos vas a venir a mí, y capaz que tenés vergüenza, ¿no? De contar. Yo no fui tentado en todo, porque no soy Jesús, pero en muchas cosas, pero no te voy a condenar. Porque soy pastor y porque Dios me ha preparado. Y nosotros tampoco tenemos que condenar. Pero Dios va a tener misericordia y le vas a poder pedir una mano y Él te va a dar las 2 manos. Y le vas a volver a pedir perdón y Él te va a volver a perdonar. Porque sabe que estamos luchando contra debilidades de la naturaleza pecaminosa del hombre. Ninguno hay justo, ni uno solo en la tierra. Somos todos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos dio el regalo de ser llamados hijos de Dios. Porque Jesús en la cruz del Calvario pagó por todos tus pecados y debilidades. Y ahora que Dios te ve limpio, te ve santo por la fe en Jesucristo, te ve redimido y salvado y te va a ayudar a vencer todas las tentaciones y todos los pecados que Satanás quiere hacer en tu vida para destruirte, pero Dios no lo va a permitir porque va a estar contigo, te va a consolar, te va a ayudar y te va a santificar por el poder del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso porque Él, hermano, verdaderamente nos ama. Nos ama y no te va a dejar. Por eso no importa lo que hayas hecho. No importa lo que estás haciendo. No es que no importa. O sea, no importa lo grave que sea. Dios te recibe. Y Dios te va a ayudar. Y te va a meter en un proceso. Pero depende de vos cuán rápido vas a atravesar ese proceso. Algunos le ponen excusas a Dios. Bueno, no es tan grave. Bueno, pero un poquito, no todo. Bueno, eso es tuyo, es tu decisión, pero va a tener que ver con tu bendición también. Y va a tener que ver con cuánto Dios esté contigo.
¿Pero por qué Dios está más con aquel hermano que conmigo o con aquel? Dios sabe por qué. Sabelo vos también, porque Él está más con Dios. Y hermanos, y en cada cosa que usted le entrega a Dios, cada pecado que usted le vaya entregando a Dios, Dios le va a recompensar de alguna manera. En vez de pedir tantas cosas que a veces pedimos materiales, pidámosles al Señor victorias espirituales, porque cuando usted más santo y más íntegro sea, menos va a tener que preocuparse de las cosas materiales, porque usted va a estar poniendo en primer lugar la voluntad de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué significa el reino de Dios y su justicia? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La salvación, la santificación. Estás concentrado en agradarle a Dios en lo humano, en lo natural. No, pero yo le estoy pidiendo casa, trabajo, auto, esto, el otro. No va a llegar si vos primero no buscás la justicia del ser justo delante de Dios. Que Él te vea y que diga, andás bien, vas bien, seguí así. Y la prosperidad y la bendición de Dios te va a alcanzar y todo se va a añadir, hermano. Porque tenemos que estar ocupados en consagrarnos y santificarnos. ¿Por qué se piensa que José se cuidaba? Si papá no estaba, si la religión no estaba, él estaba en un pueblo pagano, pero él quería agradar a Dios, porque él quería la bendición de Dios y quería las promesas que Dios le había dado. Y esto es algo tuyo. Si vos querés las promesas y las bendiciones de Dios, ponete delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a que cada día sea mejor. Que cada día yo esté mejor que ayer. Yo no puedo seguir practicando los mismos pecados que hace 20 años. No puedo seguir siendo un envidioso, un murmurador, un ladrón, no puedo seguir. Es porque no quiero cambiar, no es culpa de Dios. Y después nos enojamos con Dios porque hay cosas que no funcionan. Pero el Señor hoy te dice que Él se compadece de ti y que te espera con los brazos abiertos, hermano. Y esto que vamos a celebrar hoy, que tiene que ver con la muerte y la resurrección del Señor, habla de esto. De que no se olviden, dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. ¿Y qué es hacer esto? ¿Comer pan y tomar la copa? Es acordarnos que Él, hermanos, venció en la cruz por nosotros y pagó las consecuencias de todos nuestros pecados, para que vos no los tengas que pagar como un castigo de muerte. Y Él ha puesto sobre nosotros, dice, un manto de justicia, como una sábana donde Dios nos mira y no ve todos nuestros pecados, sino que ve a Jesucristo, santo, puro y sin mancha. Esto es lo que nosotros vamos a practicar, de que Él se llevó nuestros pecados y nuestras culpas. Pastor, pero yo sigo. Sí, y Él te tendría que castigar por tus pecados y mis pecados. Pero Él dice no. Por Jesucristo mi Hijo, yo te perdono. Pero insistí. Seguí intentando. Mientras sigas intentando, sos salvo. Ahora, cuando vos no quieras y te rebeles, se pierde la salvación. Por eso muchos que se creen que se van a ir al cielo no se van a ir. Y muchos que capaz están probando, que están viniendo hace poco y todavía fuman, todavía hacen cosas, y se van a ir al cielo. Y otros que estamos hace años que nos hemos plantado y que dijimos, yo en esto no cambio, ya está, nos vamos a quedar. Porque Dios ve tu corazón, de que no querés mejorar para el Señor. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie para participar?